Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, comenzamos el debate del Decreto Ley número 1/2006 de 27 de enero de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y ciertamente, tras escuchar la exposición de la consejera, pues lógicamente coincidimos en una primera parte sobre la realidad de un vacío legal que provoca la Ley Orgánica 4/2015. Y, en primer lugar, es desde luego criticable que se produzca con una ley, desde luego discutible para el Grupo Parlamentario Socialista, la llamada Ley Mordaza, que además ha dejado fuera de regulación un aspecto importante de la vida de las personas, de los profesionales de la hostelería. No tiene demasiado sentido como técnica legislativa y además deja desprotegidos esos bienes que son objeto de protección necesariamente. Pero bueno, lógicamente hay que ahora arreglar lo mal hecho y en ese sentido estamos de acuerdo. Lo cierto es que, siendo así, desde el texto legal que hemos podido leer y estudiar, consideramos que es un texto insuficiente, que, aunque en el propio decreto ya determina con buen criterio su carácter temporal, pues lo cierto es que ese carácter temporal ya está en vigor y la temporalidad a veces supera lo razonable. Son situaciones que necesitan de seguridad jurídica, no solamente desde el punto de vista de la comunidad autónoma, sino también desde los principales agentes sancionadores en muchos casos, que son los ayuntamientos, y por tanto, en cuestiones, como digo, que tienen mucho que ver con eso de la convivencia y la paz social. Como decía, es un decreto que, quizá fruto de la prisa, pues entendemos que es insuficiente desde el punto de vista de la técnica, que, por ejemplo, no establece, en nuestra opinión, lo que sería necesario el objeto de la ley en su regulación. Tampoco hace referencia a quiénes son los agentes de la autoridad que estarían legitimados para la actuación. ¿Quiénes son? Identificar quiénes son los sujetos responsables de este tipo de infracciones, en el caso de que existan. Incluso el concepto de la misma infracción, que también existe ausencia legal. Insuficiente también la definición de las infracciones, consejera. Por ejemplo, no hay infracciones muy graves, que también parece razonable que en una ley, en un aspecto concreto como es un expediente sancionador, pues se contemplaran lo que normalmente suele ser objeto de regulación, leves, graves y muy graves. Además, las sanciones, al contrario de lo que se hacía hasta ahora, con la vigente ley, pues los límites mínimos han subido y la práctica habitual es conocido por todos que esos son los límites que en determinados momentos se suelen establecer como multa y en cambio los límites por encima de las sanciones, los límites de gravedad, pues se han reducido de una forma excesiva, porque si hablamos de sanciones graves, y por tanto, si entendemos que hay un perjuicio mayor, nos parece insuficiente el que determina el decreto. Se ha eliminado lo que también existía con anterioridad en la posible medida dentro del expediente, que es la suspensión de la licencia, que también era una medida coercitiva para aquellos que son incumplidores y que son reincidentes en este tipo de molestias. Y no se prevé lo que a nosotros nos parecería que también debería prever el decreto, que es una mención al menos expresa a la posible competencia municipal en la sanción. Se establece aquí que el órgano competente será la Dirección General correspondiente, que tiene competencias en materia de espectáculos públicos. Es un análisis rápido de lo que hemos comprobado. En otras comunidades se está tomando también esta decisión, como el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y por tanto, entendiendo, como decía al inicio, que es verdad que existe un vacío legal, que el Gobierno ha actuado, al menos sí rápido, pero no suficientemente en la técnica, pues creemos conveniente que sea convalidado, puesto que efectivamente existe un vacío legal, pero creemos que debe ser convertido en proyecto de ley esta mañana, y voy a aclarar que creemos que lo que debe ser convertido en proyecto de ley es esta concreta cuestión, es decir, el procedimiento sancionador, que debe ser mejor definido, que debe ser conceptuado de forma más amplia, con algunas de las ideas que estoy planteando y que serán, si es así, objeto de debate en la Asamblea Regional, con independencia de que el Gobierno
dentro de su calendario legislativo, cumpla con traer esa ley de espectáculos públicos que, lógicamente, debe abarcar muchos más aspectos de los que está abarcando este decreto. Pero, consejera, usted y yo sabemos que el tiempo en el que se produzca ese proyecto de ley, trámites preceptivos, informes preceptivos, lógicamente puede ir un año en donde este decreto insuficiente esté en vigor, donde se genere no seguridad jurídica, sino inseguridad jurídica para los que son empresarios, personas que legítimamente tienen derecho a saber qué es lo que pueden y no pueden hacer, pero también para los ciudadanos, fundamentalmente ciudadanas, que pueden sufrir esas molestias y tienen que tener un espacio jurídico de seguridad para saber cómo tramitar y de qué manera la Administración y qué Administración puede llevarlo adelante. A nosotros nos parece que esta sería una solución lógica, que no alteraría el trabajo que se pueda estar realizando en la Consejería, pero que sí, desde la Asamblea, de forma inmediata, podemos dotar de mayor seguridad jurídica a esta normativa, que es importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Sí, presidenta, como estoy en tiempo, por si no ha quedado claro, pues el Grupo Parlamentario Socialista en la tribuna solicitaría que este decreto sea tramitado como proyecto de ley. Muchas gracias.